Buenos días, Dios le bendiga. Que la gloria de Dios se siga manifestando en su vida y que el poder de Dios se manifieste todos los días de su vida. Hoy vamos a compartir el tema, ¿qué quiere Dios de mí? A veces analizamos muchas situaciones de nuestra vida y llegamos a pensar por un momento, ¿qué quiere Dios de mí? Es una pregunta muy importante para el ser humano. Y si pensamos realmente, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios con mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cuál fue el propósito por el cual Él me creó? ¿Qué quiere realmente Dios de mi vida? Porque el propósito de Dios de crearnos es para que nosotros le pudiéramos glorificar en todo momento y para que tuviéramos delante de Él un corazón limpio y que fuésemos puros y perfectos para amarlo y para servirle en perfecta santidad y que le fuésemos fieles a Él directamente. Nosotros, los seres humanos, tanto hombre como mujer, somos la joya de su creación. Somos lo más precioso, lo más preciado por Él. Él ama al ser humano, amó a la humanidad. Él mismo declara en su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestro bien. Si por un momento analizamos, ¿qué quiere Dios de mi vida? Quiere mi bien, quiere tu bien, quiere el bien de la humanidad. Aquello que nos permita alcanzar una vida plena, que vivamos una vida sana, una vida justa, una vida bella. Si hacemos lo que Él nos dice en su palabra, o sea, si obedecemos lo que la palabra de Dios nos indica, podemos empezar el camino que nos permite descubrir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere que le busquemos y que le hallemos. Dios quiere que le glorifiquemos y que le demos gracias a Él. Dios quiere que le amemos de todo corazón. Dios está diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Dios de una u otra manera ha buscado que la humanidad, que el ser humano, que el hombre, la mujer, la joya preciada que Él creó, se acerque a Él y que le amemos de todo corazón. Un punto de partida para reconocer a Dios es que Dios nos ama. Dios nos ha amado. Dice que desde el principio que Él sopló vida en el vientre de nuestra madre, Él nos amó. Estábamos en su corazón y permitió que nosotros naciéramos. Ahora que vemos hay tanto acceso a tanta información, podemos ver explicado por los científicos, por los médicos, por los pediatras, por cualquiera que sea especializado en medicina, y le dice toda la batalla que tiene que hacer un espermatozoide para poder ¿qué? Fertilizar, o hacer fértil un óvulo. Y viene la vida. Y Dios ha permitido esto porque si Dios permitió que naciéramos es para su propósito. El salmista David, que amaba y servía a Dios, escribió, Jehová cumplirá su propósito en mí. No somos simplemente obra de la casualidad. Dios destinó una vida para nosotros. En Él, una vida justa, una vida bella, una vida de santidad, una vida llena de la presencia del Señor. Y aunque la vida a veces podemos vivir situaciones o crisis difíciles, Dios quiere que entendamos esto, que sus pensamientos con respecto a nosotros no son pensamientos de mal, sino son de bien, y que nosotros en Él tenemos un futuro y tenemos una esperanza. Esto lo puede escudriñar en Jeremías 29:11, porque sé los pensamientos que tengo con respecto a ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y darles una esperanza. El punto de partida entonces es reconocer esto, que Dios me ama. En otras palabras, lo primero que Dios quiere es mi propio bien, mi propia felicidad en mi existencia. Empezar a vivir una vida que tenga sentido, preguntándole a Dios lo que Él desea de mí.
hacia dónde Dios quiere dirigir mis pasos para recorrer el camino que Él tiene preparado para mí. En ocasiones nos cuesta, pero si reconocemos que Dios es Padre bueno, aquello que nos propone será visto como lo que es: un camino para avanzar en el amor, una invitación a vivir un poco aquí en la tierra como viviremos en el cielo junto a Él, si actuamos como auténticos discípulos e hijos del Señor. Porque Dios quiere que yo sea feliz aquí en la tierra, pero lo que estoy viviendo acá es un pequeño anticipo de lo que voy a vivir eternamente con Él. No le estoy diciendo el dolor y la crisis, le estoy hablando de esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, aún en medio del dolor y de la crisis. Dios quiere que hallemos esa felicidad ¿en quién? En Él. Si por un momento llegamos a reflexionar, que a meditar en su palabra, Dios es un Dios de bondad y de misericordia, un Dios de amor, un Dios que ha extendido su mano sobre nuestra vida y que tiene un propósito que permanece para siempre. Había un pastor que escribió que cuando él estaba confrontando a sus alumnos en una teología, en un penal, de teología en un penal, estaban terminando el punto de la materia vida de Jesús. Y por un momento el pastor les dijo: es tan importante la obra de Jesús en la tierra que me inspiró a escribir una meditación por el puro gozo de reconocer su obra expiatoria y redentora aquí en la tierra. Y que para salvarnos a nosotros tuvo que morir en la cruz y sufrir toda clase de vituperio, el justo muriendo por el pecador. Pero ¿qué fue lo que pasó con el hombre? Ese podría ser nuestro primer punto. ¿Qué fue lo que pasó con el hombre? Si yo quiero saber qué quiere Dios de mí, tengo que aprender este punto. ¿Qué fue lo que pasó con el hombre? En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad, afirma, de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, que dice, solamente el mal, como lo vivimos también en la actualidad. Dios ha visto que la maldad de los hombres es mucha sobre la tierra, y Él ve que el designio de los pensamientos de la humanidad es de continuo solamente el mal. Por el pecado original, el hombre se corrompió completamente. Piense por un momento, ¿cómo Dios iba a estar airado con lo excelente de sus criaturas si estos se complacen en las más ínfimas e insignificantes cosas de su creación? Es que Dios se molestó, se airó, no con su obra, sino con la corrupción que había en su vida y en su corazón. Así pues, se dice con razón que el hombre, por tener corrompida su naturaleza, es naturalmente abominable a los ojos de Dios. Con toda razón también podemos decir que es naturalmente malo y vicioso. La palabra nos enseña que todos estábamos muertos como en nuestros delitos y en nuestros pecados. San Agustín no dudó en absoluto en llamar naturales a nuestros pecados a causa de nuestra naturaleza corrompida, pues necesariamente reinan en nuestra naturaleza cuando la gracia de Dios no está presente en nuestra vida. Nuestros corazones se han endurecido, pero hay algo en su palabra. Dios nos hace una promesa desde el Antiguo Testamento que lo podemos leer en Ezequiel 11, versículo 19 al 20. ¿Qué dice la palabra? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón ¿de qué? De carne, para que anden en mis ordenanzas y que guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea para ellos por
¿Cómo dice? Por Dios. Y les daré, dice la palabra, para que ellos no reclamen para sí alabanza. ¿Quién nos va a dar a nosotros? Un espíritu nuevo. Y va a quitar de nosotros el corazón de piedra y nos va a dar uno de carne, porque el de carne siente. El de carne sí percibe. Un corazón de piedra ya no siente nada. Está endurecido. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Dios declara que ha de ser un don libre de su espíritu. Un corazón no sin sinceridad, es decir, rectitud, sino unidad de corazón en todo. En aquel entonces, cuando solo individualmente buscaban a Dios, en contraste con su estado en aquel entonces, cuando solo individuos aislados lo buscaban. Si usted me acompaña a Jeremías capítulo 32, versículo 39. Jeremías capítulo 32, versículo 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Es clara la palabra. Sofonías capítulo 3, versículo 9. Sofonías capítulo 3, versículo 9. Y en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Es una promesa de Dios. Para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Todos juntos. Antes la gente buscaba en individual a Dios, y que así debe ser nuestra relación con Él, personal, individual. Pero hoy muchos pueden alzar sus manos al Señor y clamar delante de Él misericordia. Dios renueva en nosotros un espíritu nuevo. Dios derrama su bondad y su misericordia en nuestra vida. Quiero que me acompañe a Oseas capítulo 10, versículo 2. ¿Qué pasó con el hombre? Eso no se nos tiene que olvidar. Oseas capítulo 10, versículo 2. Está dividido su corazón y ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá ¿qué? Sus ídolos. El hombre se desvió hacia muchas abominaciones, como lo acabamos de leer en Oseas. Estaban como dice la palabra, que habla. Dice, estaba dividido su corazón. Ahora van a ser hallados como culpables. Jehová va a demoler sus altares y va a destruir ¿a qué? A sus ídolos. No lo está haciendo el hombre, lo está haciendo ¿quién? Dios. Porque Él demanda que le adoremos a Él. Porque uno de los mandamientos principales, el primero es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y después nos dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué demanda? Adórame primero a mí, ámame primero a mí. No está diciendo que amemos ídolos o dioses, que lo amemos a Él, al Dios único, vivo, que vive y permanece para siempre. Estamos distraídos a veces con nuestras abominaciones o con las cosas que a Dios no le agradan. Y Dios quiere que lo veamos a Él. Dios quiere que dentro de nosotros haya un espíritu como nuevo. Quiero que me acompañe a Salmos 51:10.
Salmos 51:10, que dice su palabra. Esta es una oración de arrepentimiento, un clamor delante de Dios. ¿Qué le pide? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero que me acompañes a Jeremías. Te digo el capítulo un momento. 31:3. ¿Qué dice la palabra? Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, escuchemos esto, con amor eterno te he amado. Por tanto, ¿qué dice? Te prolongué mi misericordia. ¿Sí? Con amor eterno nos ha amado Él. Por lo tanto, Él nos prolongó ¿qué? Su misericordia. Nos prolongó su misericordia, dice la palabra. Cumplido plenamente en la nueva criatura, en el Nuevo Testamento. Cuando Dios está hablando, o la Biblia habla de un espíritu nuevo, se cumple plenamente lo que somos la nueva criatura en Él. Y eso lo podemos leer en 2 Corintios 5:17. O sea que necesitamos ser nuevas ¿qué? Criaturas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice la palabra? De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. ¿Qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Se había alejado de Dios? Esa es la realidad. Se alejó de Dios. Habiendo motivos nuevos, reglas nuevas, ideales nuevos establecidos en la vida de cada persona, el corazón de piedra duro como el diamante que habla en Zacarías 7:12 y el corazón natural de todo el hombre, corazón de carne, va a ser sensible a lo bueno y a lo tierno y va a poder percibir las cosas del Espíritu. Va a tener la necesidad de buscar a quién, a Dios, y llenarse de Él. Pero necesitamos a quién, a Cristo en nuestra vida. La palabra dice claro para nosotros que no podemos ir a Padre sino a través de Cristo. No hay nadie más, no hay otro intermediario. Cristo es el camino por el cual yo puedo llegar a Dios. Y Él en su bondad y en su misericordia me quiere alcanzar. Quiere que yo tenga un corazón sensible a su presencia. Un corazón tierno, un corazón suave. Que se derribe delante de Dios y le diga, te necesito, lléname de ti. Si como punto 2 puedo poner, ¿cuál debe ser mi actitud ante tal situación? Primero ya vimos lo que hizo el hombre. Nos alejamos de Dios. Y Dios quiere en nosotros que ese corazón de piedra se vuelva un corazón de ¿qué? De carne. Y que Él pone en nosotros un espíritu que dice nuevo. Y si vemos en el Nuevo Testamento dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuál debe ser mi actitud ante tal situación? Mi actitud debe ser anhelar un cambio. Llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. El ejemplo que podemos verlo en el libro de Salmos, cuando el salmista que le leí hace un momento, le dice a Dios en el Salmo 51:10, crea en mí Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David era un hombre pecador, al igual que todos nosotros. Hasta había cometido el asesinato de Urías por el adulterio con Betsabé. Sabía bien hasta qué grado llegó la maldad del hombre. Pero había una gran diferencia. Él se arrepintió y buscó a Dios. Cuando él se dio cuenta,
porque fue evidenciado por el profeta lo que había hecho, la injusticia que había pasado. Y él mismo creó un juicio para sí y le dijo que le sea quitado tantas partes porque se había robado la cordera del otro. Y sobre que robó la cordera mató al dueño, al amo, porque él consintió la muerte de Urías el Eteo. Pero él, ¿qué hizo? Se arrepintió y buscó a Dios y se arrepintió de corazón y se arrodilló delante de quién, de Dios, no delante de ídolos, no delante de imágenes, sino se arrodilló delante de Dios para pedir perdón y le suplicó a Dios que le mostrara el camino para poder cambiar. David, a pesar de sus defectos, era un hombre enamorado de Dios. Sobre la ocasión, el Salmo ilustra el verdadero arrepentimiento en el que se compone la compunción, la confesión, la tristeza, la súplica de misericordia y la resolución de enmendarse, acompañado con una viva fe constante, manteniendo una lucha constante, por supuesto, a diario, todos los días. Porque no quiere decir que ya creí y ya se quedó todo ahí. Creí, claro, creo en lo que Dios está haciendo, pero también debo de batallar y de luchar. A Josué le fue dicho en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Pero tuvo que, le manda a luchar, esfuérzate y sé valiente, es a diario, constante. Esto debe ser la actitud de todos nosotros, rogarle a Dios a que nos muestre el camino a seguir para ser como Él quiere que nosotros seamos. Porque yo puedo tener mis planes y tener el concepto claro de lo que quiero llegar a ser. Pero si le digo, ¿qué quieres, Padre Dios, que yo sea? ¿O que tú quieres hacer en mi vida? Muéstrame tu propósito. Es diferente. La palabra dice, y el Dios mismo lo dice, mira que así como está a la altura de los cielos de la tierra, así es la diferenciación de tus pensamientos y los míos. El apóstol Pedro nos muestra una actitud de pecadores en la vida real. En segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2 al 11. Mira lo que está hablando. Segunda de Pedro 2, 2 al 11. Nos muestra cómo es nuestra actitud de pecadores en la vida real. Y dígame si no hay similitud con la actualidad, o aún con nosotros, con nuestras actitudes. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas, dice, a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que vivían o habían de vivir impíamente. Y libró, dice la palabra, a justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación, escuche, a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, dice la palabra, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. La fe une verdaderamente a Cristo con el creyente débil y con el fuerte.
y purifica realmente el corazón de uno y del otro. Dios levanta al fuerte y al débil, pero Dios nos une en fe, en Cristo. Todo creyente sincero es justificado a los ojos de Dios por su fe. La fe obra santidad y produce efectos en el alma que ninguna otra gracia puede producir. En Cristo habita toda la plenitud y el perdón, la paz, la gracia y el conocimiento. Y los nuevos principios son así dados por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál debe ser mi actitud? Primero, ¿qué le pasó al hombre? Se corrompió, se desvió. Y Dios dijo, les daré un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Un corazón de piedra que tienen lo convertiré en carne para que puedan percibir y sentirme. ¿Y qué debemos hacer? Humillarnos, reconocer que lo necesitamos a Él, porque sin Él no podemos alcanzar nada. Ya nos dimos cuenta, así como Él nos declara, tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. La diferenciación que hay entre los cielos y la tierra es la diferenciación de tus caminos y mis pensamientos. ¿Qué debo de hacer? Creer en fe y confiar en Él. La fe me va a llevar a santidad. Y la santidad me va a llevar ¿a qué? A buscar su rostro y su presencia. A depender plenamente de Él. A creer y confiar en su amor y en su misericordia, en su palabra. Y el punto 3 sería, ¿cómo hacer para vivir una vida que agrade a Dios y comprender lo que Él quiere de mí? Es tan complejo, pero no complicado. Porque Dios es sencillo. Dios mismo le mostró al hombre, mira que he puesto delante de ti dos caminos, el camino del bien y del mal, el camino de la obediencia y la desobediencia, el camino de la vida y de la muerte, el camino de la bendición y la maldición. ¿Y qué dice Él todavía? Le aconseja al hombre, escoge pues tú la vida. ¿Para qué? Para que te bendiga a ti y a tu descendencia. Pero al escoger la vida significa que debo rendirme y debo de obedecer y creer que Él me ha perdonado y me ha hecho ¿qué? Nueva criatura. Porque dice que aquí todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Eso actúa en fe y confío en Él y en su palabra. Pero ¿cómo hago para vivir una vida que agrade a Dios y comprenda lo que Él quiere de mí? Un punto sencillo, como le digo que Dios es tan sencillo. ¿Cuál es? Recibir a Jesús. Sencillo. ¿Por qué? Tengo a Jesús, tengo la vida. Pero requiere algo más, sometimiento y entrega, obediencia. No solo se trata, ya lo recibí, me quedé. No obro ni actúo en fe. No hago obra ni sirvo en fe, ¿me entiende? Dios quiere que yo reconozca y reciba a Jesús, porque Él es mi oportunidad para que yo sea como Dios quiere que yo sea. Jesús es la oportunidad para mi vida, para que yo sea como Dios quiere que yo sea. Debido a nuestro pecado y corazón endurecido, Él envió ¿a quién? A su Hijo para darnos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Juan capítulo 1, versículo 9 al 13. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. A lo suyo vino y los suyos, dice, no lo recibieron. A lo suyo no estaba diciendo que a los suyos, sino que a lo suyo Él vino a hacer a lo suyo su obra para lo que Él fue enviado. Y los suyos, ¿qué dice? No lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, escuche esto, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Si tú has reconocido a Jesús como Señor y Salvador y lo recibiste en tu vida, no fuiste engendrado por sangre, no fuiste engendrado por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino que fuiste engendrado por la voluntad de Dios. Lo que dice el evangelista acerca de Cristo prueba que Él es Dios, la unicidad en ellos.
su misericordia y su bondad de Dios mismo manifestada a la humanidad. Afirma su existencia en el comienzo, porque por Él fue hecho todo, para Él, para alabanza de Él. Su coexistencia con el Padre. El Verbo estaba con Dios, el Verbo, Jesús. Todas las cosas fueron hechas por Él y no como un instrumento. Quien obraba y actuaba, el Espíritu Santo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, desde el ángel más elevado hasta el gusano más bajo. Todo fue creado para alabanza y gloria de Él y por su poder. La acción de su poder es el Espíritu Santo. Esto muestra cuán bien calificado estaba para la obra de nuestra redención y salvación. La luz de la razón y la vida de los sentidos deriva de Él. Y de Él depende. Todo depende de Él. Por eso Pablo, el apóstol Pablo declaraba esto: si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Él. Sea que viva o que muera, yo soy de Él. Todo depende de Él, de Cristo. El Verbo eterno, esa luz verdadera que resplandece, pero las tinieblas no lo comprendieron. Él vino a lo suyo y dice, y los suyos no lo recibieron. Estaban entenebrecidas su mente totalmente. Tenían al Mesías, al Señor, al Salvador delante de Él, pero el problema era que lo querían a su modo. Ellos querían un rey que venía con espada a libertarlos del yugo, del poder de Roma. Y Él vino sencillo y humilde, porque vino a lo suyo. ¿Sí? Vino a hacer su obra, no la obra de los hombres, su obra. Él vino a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Cuando dijo, ¿a quién enviaré? Envíame a mi Padre, yo iré. Y Él vino a lo suyo, a hacer su obra, lo que Dios le mandó a hacer, a manifestar el amor y la misericordia de Dios. Porque eso es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos sin cesar, que nuestros ojos sean abiertos para contemplar esa luz, para que andemos bajo la dirección de esa luz y seamos hechos sabios para salvación por la fe en Jesucristo. El Cordero perfecto, el que era sin pecado, se hizo pecado para darnos ¿qué? Salvación y darnos la vida y vida en abundancia. Pedro nos dice de las bendiciones de tener a Cristo como nuestro Señor. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 2 al 8. ¿Y cuáles son esas bendiciones de tener a Cristo como nuestro Señor? Dice lo siguiente: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado las preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, que dice virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia que dice piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque sin estas cosas porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La fe verdaderamente a Cristo con el creyente débil y con el fuerte purifica realmente el corazón del uno y del otro. Todo creyente sincero es justificado a los ojos de Dios por su fe. La fe obra santidad y produce efectos en el alma que ninguna otra gracia puede producir.
En Cristo habita toda la plenitud, el perdón, la paz, la gracia y el conocimiento. Y los nuevos principios son así dados por medio del Espíritu Santo. Si usted está escuchando y medita y piensa por un momento, escuche, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? Y si piensa, ¿qué quiere Dios realmente de mí? Recuerde esto: primero, el hombre se corrompió. Segundo, Dios lo llamó a arrepentimiento. ¿Cuál debe ser mi actitud ante eso? Rendirme y obedecer. Pero principalmente rendirme ¿a quién? A Cristo. Entregarle la vida a Él. Y yo le quiero invitar, si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, es el momento en que usted lo haga. Solo es tan sencillo. Dios es tan complejo, pero tan sencillo para nuestra vida, tan diferente a nosotros, que a todo le encontramos muchos pies y muchas cabezas. Pero Dios quiere que atendamos esto, que aceptemos a Cristo como Señor y Salvador, para poder recibir esa paz que permanece para siempre. Y si tú has escuchado esta palabra, quiero que donde estés clames delante de Él: Señor, necesito a Cristo en mi vida. Yo lo quiero como Señor y Salvador personal. Haz en mí, lléname de tu presencia, mora en mi corazón, toma el trono de mi corazón y doblégame delante de ti. Orando, Señor, y arrepintiéndome de todos mis pecados en el nombre de Jesús. Señor, extiende tu mano sobre mi vida y obra conforme a tu bondad y tu misericordia. Quiero vivir de manera diferente para cumplir tu propósito, Señor, para vivir delante de ti conforme tú lo estableciste. Porque, Señor, sé que tú abres tus brazos para que yo pueda recibir esa vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.